¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos otra semana más en Periodista 360. Hoy pura política, vamos a hablar de política todo el programa con dos invitados. La primera va a ser Mariana Zubik, que ya está ubicada para empezar a hablar con nosotros. Es parlamentaria del Parlasur. Hace bastante que no habla Mariana Zubik. Está casi, diría, rompiendo el silencio de un tiempo a esta parte en la cual no apareció y no habló. Vamos a hablar de varios temas, el tema Santiago Maldonado, la corrupción. Hoy se confirmó el procesamiento en Cámara por el tema de obra pública de Cristina Kirchner. Varios temas para hablar. Y después también vamos a hablar con Fernando Chino Navarro, un dirigente muy importante, un diputado muy importante, que está militando ahora en el espacio del randacismo, en cumplir un espacio que tiene que remar y mucho para octubre. Pero bueno, vamos a hablar con él en instantes nada más. La presentación y los invitados. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, está Mariana Zubik, con nosotros, diputada del Parlasur por Cambiemos. Gracias por venir, Mariana. Gracias por invitarme. ¿Qué pasa? ¿Estás callada últimamente? Sí, la verdad, hace un tiempo que me guardé. Nada, estoy estudiando, estoy terminando una maestría en gestión de gobiernos latinoamericanos en la Pompeu Fabra de Barcelona, siguiendo, por supuesto, muchas de las cuestiones que están avanzando en la justicia, aportando algunas cosas en silencio. Y acompañando a Lilita. ¿Te callaste o te pidieron? No, fue una decisión personal. La verdad es que estuve muchísimo tiempo, digamos, con mucha presencia en los medios de comunicación. Durante 10 años, fueron 10 años muy intensos en mi vida, de mucha actividad, con mucha intensidad. Y eso significó, vos sabés que cuando vos decidís empezar a participar en política, y más de la forma en la cual nosotros lo hicimos, renunciás a muchas cosas. Es decir, elegir es esto, ¿no? Renunciar a determinadas cosas para optar por otras. Y bueno, y en ese tiempo yo me enfoqué, te diría que casi en un 100% a esta actividad. Motivo por el cual han sido los resultados que hemos tenido en esta lucha contra la corrupción, que de a poco vamos teniendo... ¿Estás conforme con lo que pasó con vos y la repercusión de tu trabajo en estos 10 años? Mira, la realidad es que para mí esto fue una misión. Es decir, yo tomé esto como un trabajo y una misión, y nosotros teníamos varios objetivos puntuales. Yo despersonalicé, es decir, despersonalicé desde el punto de vista hacia quienes... Nosotros hablas de vos y quién más. De la coalición cívica. No estuve sola nunca. Es decir, la realidad es que todo este trabajo lo hice gracias fundamentalmente al apoyo de Lilita, en primer lugar, que fue la que me protegió, me guió y me apoyó. En Santa Cruz era bastante difícil, muy difícil emprender este trabajo. Tuvimos, la verdad, muchísimas complicaciones y situaciones bastante adversas, pero gracias al apoyo de ella, bueno, pudimos saldar muchas cosas, y su guía y sus recomendaciones.
y de todo el equipo de la coalición cívica, de muchos de los que hoy están en las listas y van a ser diputados nacionales, que son mi orgullo, que han sido, en realidad somos como una familia, porque además de la actividad política tenemos un vínculo de mucha amistad entre todos nosotros. Quedaste en Parlasur y ¿no es raro que no hayas integrado listas ahora? Bueno, fue una decisión. También. Sí, decidimos, charlamos con todos los chicos de la coalición, fundamentalmente con Lilita, en primer lugar, y lo decidimos juntas. Había mucha cosa en la especulación, se especuló bastante, porque como yo me mudé a Buenos Aires y tengo domicilio en Buenos Aires, y la verdad es que mi trabajo en esto tuvo una repercusión importante en lo que es la capital federal. Bueno, se especulaba que en estas elecciones iba a ser candidata. La verdad es que yo, la única vez que fui candidata fue para disputar el cargo de parlamentaria del Mercosur, encabezando la lista nacional, acompañando al presidente de la Nación. Fue la única vez que yo acepté, y esto fue en función de una estrategia puntual. Y en este punto, en estas elecciones, también en función de una estrategia y para dar lugar a muchos de mis compañeros, creo que la generosidad tiene que ser, tiene que ser una excepción. ¿Te da trabajo Parlasur o no? No. Lo que da trabajo es enfrentarse a la corporación política del Parlasur y de quienes muchos de los que representan partidos políticos dentro del Parlasur, que se resisten a perder los privilegios que tiene ese organismo, pues ese organismo no tiene funciones, solo tiene privilegios. Bueno, los privilegios nosotros, vos sabés, tuvimos 2 campañas, una fue Chaufueros, que gracias a esa campaña que la justicia escuchó y el apoyo de más de 100.000 ciudadanos que nos acompañaron, pudimos quitarle los fueros a los parlamentarios del Mercosur, que lo que pretendían, bueno, por eso está preso tanto Milagro Sala como José López, era trasladar los fueros de los senadores y diputados a los parlamentarios. ¿Cómo observás cómo se va moviendo el tema de la corrupción digamos, en cada plano, ¿no? Porque Milagro Sala está presa, pero está con arresto domiciliario, digamos, está en la casa. Sí. Cristina Kirchner acaba de ser confirmada en la Cámara, en segunda instancia, en su procesamiento por la causa de obra pública. Sí. Digamos, van pasando diferentes cosas, algunas pueden gustar más, otras menos a quienes denuncian, pero van pasando. ¿Vos crees que la justicia está despierta en eso? Mira, yo lo que creo que en realidad cuando se analizan las situaciones, tanto la impunidad, que es la estructura que ha garantizado la corrupción, tenemos que tratar de hacer un enfoque integral al respecto, es decir, no solo de los actores que han perpetrado y referentes políticos y funcionarios en el más alto cargo que fue la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sino también qué es lo que pasa en la sociedad y qué es lo que está pasando en la República Argentina. Yo creo lo siguiente, en virtud del resultado electoral de las PASO, que la realidad es que la agenda de la corrupción es una prioridad para los argentinos. Es decir, la lucha contra la corrupción lo es. Si vos haces un análisis regional, ayer escuchaba a un especialista en la materia, que además he estado estudiando porque es una de las personas más especializadas respecto al tema de la corrupción en España. En esta universidad he tenido material y acceso a charlar con él también, respecto a lo que sucede en nuestra región, en Latinoamérica. Vos sabés que ya hay un cálculo respecto a lo que se lleva a la corrupción. Y esto es en Latinoamérica, y esto lo dijo en el programa que estuvo ayer, cerca del 2% del PBI. Esto se traduce directa y absolutamente en varias cosas. En primer lugar, en cuestiones de inequidad. Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo. La corrupción se traduce directamente en la falta de desarrollo económico, es decir, de igualdad de oportunidades para aquellas personas que están fuera de la línea, fuera del sistema. Y lo que ha significado en la región que no coincidía con el crecimiento económico. Porque, ¿qué pasó? En la región tuvimos un crecimiento económico histórico, recaudación histórica y crecimiento económico histórico, que no se tradujo en desarrollo económico y que además lo que hizo fue ampliar la brecha entre el más rico y el más pobre. Es decir, aumentó la pobreza. Se estima más de 60 millones de pobres. Vos lo que decís es que lo que creció el país no se aprovechó para mejorar la calidad de vida de la gente. No, ¿por qué? Porque hay un tema que es clave y que esto lo analizan todas las calificadoras crediticias del mundo. Hay una en especial que lo que hace es analizar fundamentalmente el fortalecimiento institucional soberano de los países. Y dice lo siguiente, esto se traduce directamente en la capacidad crediticia que tienen, es decir,
aquellos países como en la Argentina, Brasil, Paraguay, entre otros en la región, Venezuela a la cabeza, son países donde el fortalecimiento, la soberanía de estas instituciones ha sido muy vapuleada y lastimada, y esto se traduce directa y automáticamente en la confianza, en el crédito, es decir, ¿son países emergentes o no son países emergentes? Bueno, vos sabés que ahora, digamos, vos tenés la oposición advirtiendo que la soberanía está en jaque precisamente por el endeudamiento que está teniendo el Estado, ¿no? Con el gobierno de Mauricio Macri. Bien, a ver, el concepto de soberanía, si nosotros hablamos respecto a cuáles han sido, y en esto entiendo perfectamente porque he trabajado mucho en la provincia de Santa Cruz, en lo que fue la construcción política, nuestro espacio, la coalición cívica fue el espacio, uno de los espacios más plurales de la Argentina, donde allí tuvimos la participación de radicales, de muchos peronistas, de muchos gremialistas y sindicalistas, motivo por el cual, y además desde mi base y mi familia, comprendo cuáles han sido las cuestiones estructurales del peronismo. Una de ellas es la soberanía política, la independencia económica y la distribución de la riqueza y del ingreso. Ninguna de estas cuestiones se han visto en realidad saldadas o cumplidas por el peronismo. Y si hablamos de soberanía, yo te diría que en los últimos 12 años ha sido una de las situaciones más críticas respecto a la soberanía de nuestro país. Y me refiero a que, por ejemplo, a cómo se dio la República Argentina en manos de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, soberanía respecto a los hidrocarburos. Hablamos de la British Petroleum, hablamos de contratos espurios que celebró el gobierno kirchnerista con la British Petroleum. Tenemos este problema grave con Pan American Energy que se está librando, ¿no? Estamos tratando de investigar, se está investigando en Londres el tema de las coimas que pagan cuando se celebra el contrato en el Golfo San Jorge entre Santa Cruz y Chubut. ¿Qué significó esto? ¿Por qué hablamos de soberanía política en esto? Esto se tradujo directa y automáticamente en un perjuicio económico para la región y para la Argentina y se traduce directamente en la pérdida del autoabastecimiento. ¿Qué significa? Que por primera vez en la historia la Argentina, que tiene y aún tiene reservas, tuvo que empezar a importar. Mariana, te pregunto de actualidad un par de cosas. ¿El tema Maldonado cómo lo estás siguiendo? ¿Con preocupación? Sí. ¿Crees que hay una campaña contra Gendarmería? ¿Crees que Gendarmería es culpable? A mí me parece, en primer lugar, lo siguiente. Tenemos que tratar en este tiempo de evitar opinar. Porque cualquier cuestión, politizar esta situación es perjudicial. Realmente me conmueve lo que está sucediendo y me preocupa muchísimo lo que está sucediendo. Pero también te digo, como santacruceña y conociendo cómo se han movido siempre y entendiendo que la violencia es intrínseca al kirchnerismo y que además en lo que fue el derrotero del ejercicio del poder en la provincia de Santa Cruz, los hechos de golpes institucionales y a la democracia, llámese, cuando bajan a Sergio Acevedo, plantándole un muerto, porque así fue con el caso Sayago, dejaron zona liberada en Las Heras y se produce la muerte de Sayago para poder voltear a Sergio Acevedo. Eso fue así y así es, y esto lo voy a ratificar siempre. Y luego la cantidad de sucesos que han significado violentar directamente la democracia y las instituciones en la provincia de Santa Cruz. Esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta en el análisis de esto. No obstante, entiendo que es importante llamarnos al silencio y dejar a la justicia avanzar e investigar. En el tema Maldonado. Te pregunto por el caso Nisman también, porque se conoció hoy un informe de Gendarmería en el cual llegan a la conclusión de que efectivamente, según el estudio pericial que hace Gendarmería, que fue asesinado y a sangre fría. Hoy Cristina Kirchner en un reportaje esta tarde dijo que de Nisman no iba a hablar, ni se iba a referir a si había sido asesinato o suicidio, porque ella ya había hablado en cadena nacional. ¿Vos qué crees? Que tiene que hablar en la justicia y que va a ser citada a indagatoria, porque verdaderamente Cristina Fernández de Kirchner ha traicionado a la patria. Y coincido absolutamente en el dictamen del fiscal respecto al encubrimiento del atentado a la AMIA y de toda la estructura de impunidad que armó ella, Timerman, entre otros. Y a ver, lo que creo que una de las cuestiones más importantes para poder avanzar en la República Argentina es saber qué fue lo que le pasó a Nisman, más allá de la pericia de Gendarmería, que aún no es oficial, estamos esperando poder tenerla. Coincido plenamente en lo que se ha adelantado y creo fervientemente que lo mataron.
Mariana Zubik, gracias por la visita. Gracias a vos. ¿Y se supone que te vas a volver a guardar? Estoy estudiando y estoy acompañando a Lilita, estaré acompañándola en la campaña. Está muy bien. Y decidiremos más adelante. Gracias, Mariana. Gracias a vos. Vamos a hacer una pausa. Después Fernando Chino Navarro, hablando un poco de peronismo, un poco de política. ¿Cómo ve octubre? ¿La ve igual que algunos kirchneristas? Él está con Randazzo. ¿En qué están abajo en las encuestas? Ya venimos.